Bueno, pues muy brevemente, porque hoy el protagonista es Juan Carlos de la Madrid. Yo os doy la bienvenida, como os decía, al foyer de nuestro Teatro Palacio Valdés. Y este acto en el que hoy os agradezco de verdad que hayáis asistido, aunque seamos un grupo pequeño, pero importante, os doy las gracias de que asistáis, porque este acto forma parte de un evento que no se ha podido celebrar como hubiéramos querido, que es el centenario del Teatro Palacio Valdés del pasado año, un año marcado por la pandemia. Y la historia a veces es caprichosa y ha querido que esa celebración, salpicada por el cierre total del teatro, por la reapertura, por un nuevo cierre, por numerosas restricciones, simbolicen lo que ha sido la azarosa vida de este edificio. Un teatro que se construye como respuesta a un sueño colectivo de que Avilés contase con un teatro y cuya historia es un ejemplo de supervivencia, siendo decisivo el programa de recuperación de teatros y bienes culturales que le rescató de 20 años de cierre y de decadencia. Pero la historia del teatro es la que nos va a contar luego Juan Carlos en el libro que queremos hoy presentaros. Y a mí, como responsable política de la gestión de este Odeón, me corresponde sobre todo hablaros brevemente del presente y del futuro de un teatro público. Y lo digo así, con fuerza, un teatro público, porque creo que es muy importante que sepamos la importancia que tiene que hay una apuesta por mantener el teatro, por un programa que se hace con criterios de calidad. Eso quiere decir que a nosotros no nos condiciona la rentabilidad económica de la taquilla, sino que lo que nos condiciona es la calidad artística de lo que aquí se puede ver. Lo que nos condiciona es la rentabilidad también social de un teatro público, de un servicio público. Y además lo que queremos también es destacar la importancia de tener un teatro de estrenos. Y si me permiten, un teatro de riesgo. Y digo riesgo porque cuando acudimos a un estreno al Teatro Palacio Valdés, acudimos a ver una obra de teatro que no ha sido avalada todavía ni por la crítica ni por el público. Por eso decimos a veces que somos un teatro de riesgo y que estamos muy comprometidos además con las nuevas generaciones de dramaturgos, que yo creo que también hay que valorar, que estamos viendo un momento dorado en España de los jóvenes dramaturgos, que han pasado muchos de ellos y seguirán pasando por nuestro escenario. Y podemos hablar de Pablo Remón, Denise de Pegú, Marta Buchaca, y con eso combinamos también teatro de los más clásicos, porque intentamos hacer un teatro para todos los públicos. Pero sobre todo, como digo, queremos seguir siendo un teatro que nos cause emociones. Como decía Borges, el teatro es el arte en el que el actor finge ser lo que no es y el espectador finge que se lo cree. Este es el enorme poder del teatro. El teatro es reunión y es imaginación. Se necesita la complicidad del espectador. Es un lugar de encuentros entre los actores y los espectadores. Por eso necesitamos volver a juntarnos, para compartir esa maravillosa experiencia que es el hecho teatral. Y sobre todo reivindico esto después de un año tan duro donde ni el streaming ni los contenidos digitales han podido sustituir a la magia y a la emoción y a la poesía que supone venir al teatro. Y yo, como representante política y como gestora de esta ciudad, quiero seguir apostando y trabajando duramente para construir la historia de nuestro teatro. Y para eso se necesita un esfuerzo colectivo de todos, de los gestores, pero también de las gentes del teatro, de los espectadores, de los técnicos del teatro, a los que quiero dedicar una palabra de reconocimiento, porque somos teatro de estrenos, porque tenemos un equipo profesional de primera. Es como jugar en primera división, ese es nuestro teatro. Y debemos de mirar hacia el futuro, construyendo sobre lo ya hecho, que ha habido gente que lo ha hecho muy bien, pero tenemos que seguir trabajando, esforzándonos en afianzar un proyecto de artes escénicas para la ciudad, donde tengan cabida nuevos públicos, nuevos formatos, nuevas propuestas. Esta será la resistencia de nuestro teatro público. Y tenemos que asegurarnos también que haya un teatro local, apostando por los jóvenes emprendedores teatrales. La última
el último estreno que hemos tenido, Aullido, de Cris Puertas, avilesina, que en plena pandemia ha creado una empresa teatral muy valiente, y ahí estaremos apoyándola. Y también queremos apostar por los jóvenes espectadores. Por eso queremos valorar las jornadas de teatro escolar que realizamos con los centros educativos de secundaria. Y este año hemos puesto en marcha también, para intentar crear nuevos públicos, un proyecto que es Siguiendo la Escena, que trata de trabajar con los jóvenes lo que es una producción teatral. Y este es el futuro del teatro. Y seguiremos siendo un teatro que intenta dar calidad en la ciudad. Y lo hacemos en colaboración con el Centro Niemeyer, porque tenemos una programación, Escena Avilés, en donde dos espacios comparten criterios y compartimos programación. Esto es algo insólito, dos espacios en la misma ciudad que programamos conjuntamente. Así que yo lo voy a dejar aquí. Solamente quiero que sepáis que esta ciudad quiere el teatro y que por parte de esta concejala vamos a seguir apostando por devolver el brillo a este teatro después de un año muy aciago, que no nos ha permitido celebrar su centenario, pero que nos va a permitir mirar hacia el futuro, porque de las cenizas siempre resurgió este teatro. Así que voy a ceder ahora la palabra a Miguel Areces. Es muy importante tener un editor, es muy importante alguien que también apueste por este proyecto, y te cedo ahora mismo el atril para que nos digas lo que quieras, Miguel. Bueno, en primer lugar, gracias a Yolanda por sus amables palabras y también por permitirnos, ¿no?, el poder presentar en este marco incomparable pues, una publicación, una obra, un libro de Juan Carlos de la Madrid sobre la historia del Teatro Palacio Valdés, en el cual estoy muy honrado de participar y de compartir una iniciativa, una experiencia editorial realmente intensa, ¿no?, porque ahora se ve pues, el libro como un producto, por decirlo de alguna manera, acabado, pero lleva detrás de sí, pues, en su elaboración y puesta en valor, múltiples historias con historia, al igual que el propio teatro en Avilés en relación con Avilés y Asturias. En este sentido, también el tándem de Juan Carlos como autor, como persona imprescindible, ¿no?, para poder disfrutar y admirar hoy esta publicación y tenerla para siempre, porque es una publicación de referencia en la cual yo creo que todos los avilesinos, ¿no?, que puedan, o todos los asturianos en general, la tendrán en el anaquel de su librería en casa para consultar cosas, para ser objeto de no solo de consulta, sino también de referencia en cualquier circunstancia, avatar de la vida cotidiana o cualquier noticia que se produzca en el próximo futuro, ¿no? Son de esos libros imprescindibles para mí. Pero también quiero mencionar a Juan Jareñón, en el cual pudimos compartir, ¿no?, tanto Juan Carlos como yo, pues de su saber hacer, de su admirable trabajo e identificación con el libro y bueno, de su intensa labor durante mucho tiempo para que salga una obra realmente muy cuidada, muy bien editada, en la cual pues ellos son los partícipes o los actores principales. En mi labor como editor intenté servir de mediador o de partner o de socio, consultor en algunos casos, para ir resolviendo pues, pequeñas vicisitudes que se van planteando en lo que es la edición de una obra, en el cual pues, realmente ellos me facilitaron y me dieron, digamos, todos los elementos de juicio y de conocimiento para poder hacerlo bien, que es la función fundamental del editor, el mediador entre el autor y los lectores y de todos los también actores que se relacionan con un proceso de edición. En relación con Juan Carlos, bueno, pues somos amigos de hace mucho tiempo, en el cual la labor editorial pues venía muy facilitada y habíamos compartido experiencias con otro libro, 8.000 películas de cine primitivo en Asturias, una obra también de referencia muy importante, o en otros libros
como el de Patrimonio y Arqueología del Cine y otras muchas cuestiones. Editamos la publicación en una colección que se titula Los ojos de la memoria, y no es casual, está relacionada con el inicio de Incuna, Industria, Cultura, Naturaleza, una asociación en la cual fuimos socios fundadores hace 25 años casi, y que resultado de la valorización o de la visibilidad de muchas de sus actuaciones, ¿no?, o actividades, pues está el mundo editorial. Tenemos bajo CICES, el Centro de Iniciativas Culturales, diferentes colecciones, algunas de ellas en colaboración con Incuna y otras con otro tipo de recorrido, antecedentes. Los Ojos de la Memoria ya tiene 23 ejemplares editados, normalmente tenemos uno cada año, ya en los últimos tiempos son más de uno, con lo cual, bueno, pues significa un elemento, un aspecto positivo en estos tiempos que vivimos o en los cuales sobrevivimos. Y la publicación, por lo tanto, se inserta dentro del mundo del patrimonio cultural, industrial, natural, en el cual, si ya habían tenido manifestaciones en otro tipo de publicaciones sobre artes escénicas o sobre patrimonio cultural en sentido amplio, sobre el teatro, sobre el cine, sobre la literatura, aparte de lo que consideramos normalmente como patrimonio cultural, en esta ocasión se centraba en un aspecto conmemorativo importante, no solo para Avilés, sino también, en mi opinión, en Asturias, porque la publicación en la cual Juan Carlos desarrolla, a mi entender, con una maestría extraordinaria, ¿no?, porque combina un lenguaje con una gran amenidad, en la cual se combina con rigor, con un soporte de bibliografía y de aportaciones de fuentes primarias y secundarias importante, y se refleja o es espejo o reflejo de lo que fue la vida en Avilés durante más de 100 años. Pero no solo de Avilés, sino que en cada capítulo, en cada página, vemos referencias o elementos a personas que, aunque queremos y trabajamos aquí en Avilés durante un tiempo, somos vecinos o nacidos en otros lugares, pero que nos sentimos también identificados con muchas cuestiones, porque nos da continuas referencias a lo que son la vida cotidiana, los avatares y los entresijos o las microhistorias que se producen en Avilés y en un contexto asturiano y en un contexto nacional. Eso es muy importante porque ayuda al lector a identificarse y, de hecho, la obra o el libro yo creo que va a tener una apropiación social importante. Me refiero con este término pues al sentido de pertenencia y de identificarse, de considerarse algo suyo, algo de lo que estamos viviendo, leyendo en estas historias vividas y que nos sentimos como propio. Por lo tanto, va a tener y ya está teniendo un presente extraordinario, pero un futuro espléndido también, ¿no? En la obra, digamos, yo creo que va a marcar un punto de inflexión también para mí como editor en este caso, ¿no?, para ir afrontando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, otros proyectos editoriales en los cuales vayamos tratando historias, ¿no?, de la vida cotidiana, en este caso centrados con referente a un punto, a un elemento importante del patrimonio cultural o del patrimonio natural o del patrimonio industrial, como era nuestro objetivo con la colección en principio. Yo creo que en este caso Juan Carlos de la Madrid pues, ha abierto o nos ha abierto los ojos para plantearnos o incentivarnos aún más en ir desarrollando esa labor editorial que, como digo, y por eso quiero ser breve, porque realmente los protagonistas pues son ellos, en particular Juan Carlos, y en este caso, por mi parte, como editor, fui meramente, como decía, pues un ayudante en el mejor sentido posible para que saliese pues un libro magnífico, extraordinario, y que, digamos, ya forma parte de esta historia o microhistoria avilesina en el cual pues todos nos sentiríamos orgullosos del mismo, ¿no? Y dejo la palabra a Vidal, ¿no?, de los Madrid.
Gracias, Miguel. Bueno, como decía Miguel, vamos a ceder la palabra a Vidal de la Madrid, al hermano de Juan Carlos. Vidal es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, es responsable de numerosas publicaciones y también autor de muchas publicaciones, pero sobre todo quiero destacar dos. Y quiero destacar su compromiso sobre todo con escribir la historia local. El libro, que yo no sé si puedo decir que este es heredero de aquel o es la continuación, podría decirse, una maravillosa obra que es Cuando Avilés construyó un teatro, que fue pues escrita tanto por Vidal y por Juan Carlos, un maravilloso libro, una edición además muy bonita. Y también quiero pues, poner en valor que ambos han sido los redactores del proyecto museológico del Museo de la Historia Urbana de Avilés. Así que yo creo que hoy en esta presentación, Vidal, pues tú tenías que estar y tienes mucho que decir. Así que te cedo el atril. Muchas gracias. Bueno, señora concejala, señor Areces, querido hermano, amigos, señoras y señores, para mí es realmente reconfortante estar aquí hoy. Para mí resulta muy cómodo y además muy gratificante no solamente poder presentar y tener el orgullo y el privilegio de poder presentar un nuevo libro de Juan Carlos de la Madrid, sino estar en este lugar, en este foyer que tantas cosas ha visto y que tanto significado tiene para nosotros y para los avilesinos, y además que sea un libro precisamente con el teatro, un libro sobre el teatro de un edificio que es ya, y lo ha sido desde hace mucho tiempo por derecho propio, una parte esencial de la identidad de la ciudad, de la identidad de mi ciudad. Yo creo que hasta este momento ya nadie puede dudar eso, y ya nadie puede dudar de que este edificio es una parte de la ciudad hasta tal punto de que su pérdida, su destrucción, su desaparición en estos momentos dejaría un hueco realmente insustituible. En algunas ocasiones las ciudades emprenden empresas colectivas que contribuyen a forjar su carácter, a definirlas como una comunidad en la que una serie de personas comparten una serie de deseos, una serie de ambiciones, una serie de necesidades, y esos ciudadanos van proporcionando un cierto orgullo y además cuando consiguen eso también consiguen un cierto aire singular, un cierto aire de singularidad de comunidad. Esto sucedió en Avilés hace ahora ya 120 años, cuando un grupo de avilesinos, movilizados por el doctor Claudio Luanco, que sin duda era el auténtico catalizador de iniciativas en aquellos años, decidieron impulsar la erección de un teatro digno, un teatro noble, un teatro adecuado a la ciudad de aquellos momentos, incluso mucho más ambicioso probablemente de lo que la ciudad podía permitirse en aquellos años, y a través de una sociedad, la Sociedad del Teatro, empezaron ese proyecto. Empezaron un proyecto que era también un proyecto de ciudad, que era también un proyecto de comunidad, un proyecto de identidad, como he dicho al principio. El diseño se le encargó a un arquitecto que entonces estaba empezando. No era tan famoso entonces, ni era tan célebre, era uno de sus primeros proyectos importantes, entonces no tendría más de 24 o 25 años, Manuel del Busto, y concibe un proyecto original y un proyecto arriesgado por muchos aspectos, no nos vamos a meter aquí en eso, pero el proyecto sufrió un proceso de ejecución, un proceso de construcción bastante atormentado, tan atormentado que tardaron 20 años en concluirlo, y cuando al final se concluyó, comenzó una andadura, la andadura de este centenario, de estos 100 años de existencia, que parte curiosamente de un homenaje, con un homenaje a un literato, un homenaje a un novelista, probablemente uno de los novelistas más famosos de su época. Ahora, a lo mejor, la imagen que tenemos de Armando Palacio Valdés, sin duda alguna, no es la que se tenía en aquellos años.
En aquellos años Armando Palacio Valdés era una auténtica gloria nacional. Y el teatro lleva su nombre. El teatro se inaugura con un homenaje precisamente a Armando Palacio Valdés, y además es un novelista que, pese a haber nacido en Avilés, no haber nacido en Avilés, él se consideraba hijo legítimo de la ciudad, y así lo pone por escrito: yo me considero hijo legítimo de la ciudad. Y además se ofende cuando la ciudad, creyendo hacerle un honor, intenta nominarlo hijo adoptivo de la ciudad. Él dice que no, de hijo adoptivo nada. Yo que me peleé en multitud de batallas en Galiana, yo que naufragué en Sabugo, yo que estuve en las calles de Avilés desde mi niñez, yo no puedo ser hijo adoptivo de Avilés. Yo soy hijo legítimo, soy uno más de los avilesinos. Y así se comportó siempre, incluso dando nombre a este teatro. Por otro lado, aunque estamos hablando de una empresa colectiva, o al menos así lo veo yo, no todas las empresas colectivas tienen la misma orientación, no todas ellas tienen el mismo carácter. Pero en este caso estamos hablando de un teatro. Un teatro es un lugar donde el público se reúne con frecuencia, no tiene sentido sin la existencia de ese público que va a disfrutar espectáculos de todo tipo, para celebrar también diversos acontecimientos. Este lugar también fue escenario de esas celebraciones, y por lo tanto no se trata de un lugar ajeno, no es un lugar distante, sino que es un lugar cercano, es un lugar íntimo para la mayor parte de los ciudadanos, y además un recinto con la virtud de generar recuerdos y sensaciones vinculadas a este teatro. Yo tengo esa experiencia, como muchos otros ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Y por lo tanto se va a ver un edificio muy vinculado a la emoción, de determinados momentos, de determinados espectáculos, de determinadas celebraciones que tienen aquí su acomodo. Por lo tanto, como empresa colectiva, es también una empresa colectiva emocionante, y una empresa que va construyendo esa emoción a lo largo del tiempo, ¿no? Esa misma emoción que recorre las páginas del libro de Juan Carlos de la Madrid, y esa misma emoción que creó momentos inolvidables en la memoria de esos ciudadanos que reconocen el teatro un lugar propio, es más, un territorio personal. Hace ya 30 años, con motivo de la reapertura del teatro y tras una minuciosa restauración, tuve el privilegio de elaborar junto con mi hermano, como ya se ha dicho aquí, un estudio de la historia del teatro, desde su primera idea, esa primera idea de Luanco y de Busto, hasta su inauguración en 1920, un estudio para nosotros muy importante y muy significativo, que vio la luz en un ejemplar de la célebre colección Entorno, que tanto tiene que ver con la cultura de Avilés en aquellos años y que promovía el Ayuntamiento avilesino. Y algunos años después incluso pudimos engrosar, perfeccionar, desarrollar aquel primer acercamiento en una publicación de mayor ambición, que todavía hoy en día todavía puede estar disponible en alguna que otra librería, ¿no? En aquel momento intentamos aclarar una serie de cosas sobre el proyecto. En aquel momento intentamos también documentar todo lo que pudimos esos años, todos los acontecimientos, pero intentamos aclarar también el significado que tenía el edificio para la ciudad, en la línea que les estoy comentando. Una ciudad que se ve reflejada en él constantemente, y también un teatro que contribuye a explicar mucho y a explicar con claridad la ciudad de aquellos años. Ahora, ya en solitario, Juan Carlos ha afrontado la tarea auténticamente titánica, y no se saben ustedes hasta cuánto, de contar la evolución del teatro durante todo un siglo, desde aquel momento en que nosotros lo dejamos en 1920 hasta la actualidad. Naturalmente, nadie mejor que él. Y nadie mejor que él porque, en primer lugar, es un autor polifacético,
es un polígrafo absolutamente incansable, pero además es experto en muchísimas cosas que tienen que ver con un local como este. Juan Carlos es experto en el fenómeno indiano, es el primero que se acerca al viaje de los indianos y que nos cuenta las penalidades que estas personas sufrían en aquellos años en que se iban a América, y los indianos tienen mucho que ver con este proyecto. Es además el auténtico responsable de articular el discurso histórico de Avilés, el discurso histórico de la villa, que hoy podemos contemplar en este centro que ha mencionado la concejala hace un momento. Es también un conocedor y un experto de la historia de los espectáculos audiovisuales, también del turismo, y incluso es libretista de una zarzuela, algunos de cuyos números también han tenido acomodo en este local, ¿no? Por lo tanto, nadie mejor que él para trazar la historia del teatro. Y por historia hago hincapié en historia, hago énfasis en la palabra historia, una palabra que durante mucho tiempo, incluso recientemente, ha intentado ser orillada o arrinconada o poco utilizada por algunos, que en cierto modo llegan incluso a, yo no sé si avergonzarse o temerosos de utilizar esa palabra. Pero en este caso se hace una historia con mayúsculas, una historia muy poco habitual por su complejidad, y además una historia también poco habitual por la multiplicidad, por la diversidad de focos de atención que vamos a ver en esas páginas, y que configurarían un libro absolutamente novedoso, un libro distinto, porque se nos habla de la historia de la arquitectura, se nos habla incluso de historia urbana, se nos habla de historia social, se nos habla de historia política, se nos habla de historia de los espectáculos, lógicamente, se nos habla de historia de la vida privada, es decir, se nos habla de muchísimas cosas, y todo eso se va haciendo como un gran puzzle, ¿no? Podríamos hablar incluso de la historia puzzle que tenemos en nuestras manos, y que sin duda alguna es una creación personal del autor. Es una creación de Juan Carlos de la Madrid, el libro que tienen en sus manos y la forma de afrontar todos esos contenidos. Y esa forma de afrontar la historia va a convertir al teatro no solamente en un edificio, no solamente en parte de la historia de Avilés, sino incluso en un microcosmos de la propia nación, un microcosmos de España que se ve aquí reflejada época tras época en sus espectáculos, incluso en las relaciones entre las personas que allí están, ¿no? El teatro como continente de dos espectáculos, lógicamente el de la vida y el de la farsa, que lógicamente tiene también mucho que ver con la vida, que se van entremezclando, que se van fundiendo, que se van combinando en un relato complejo, un relato muy atractivo, con mucha riqueza de matices y también con una excelente precisión en el detalle. Porque se nos ofrece una historia abordada con profesionalidad. Sus publicaciones anteriores ya dan suficiente crédito de la capacidad del autor. Una historia abordada con rigor, lógicamente, con unas fuentes documentales de todo tipo de épocas, con multitud de lecturas, con conocimiento de cada momento, incluso con análisis exhaustivos, que es superar la mera traducción de las fuentes, la mera incorporación de las fuentes. Y esos análisis también los vamos a tener en estas páginas. A mí me resulta difícil escoger un momento, me resulta difícil destacarles un momento de ese fresco histórico que constituye la historia del teatro, pero sí confieso que personalmente sigo estando atrapado en el relato de esos años en los que el teatro corría auténtico peligro, esos años en los que el teatro estaba a punto de desaparecer, y esos meses son descritos por el autor día a día, consciente de ese peligro, consciente de los diversos actores que estaban en pugna en esos momentos, y además mostrando el firme compromiso de los ciudadanos avilesinos con este teatro,
que logró finalmente su recuperación y que ha conseguido que hoy podamos estar aquí disfrutando de él. Además, creo que no es una historia solamente bien documentada, sino también que es un relato ameno. También se ha dicho aquí, es un entretenimiento inteligente. Yo creo que es una de las mejores definiciones que podemos darle. Un entretenimiento que ya ha aparecido en parte, muchos de ustedes habrán leído y habrán seguido parte de este libro en la Nueva España, en las páginas del diario de la Nueva España, acompañado de las sugerentes infografías de Miguel de la Madrid. Y estoy seguro de que muchos de ustedes han seguido con gran interés esas páginas. Aquí van a tener eso y más. Eso y más. Esta, sin duda, es una virtud de Juan Carlos. Y además es una virtud de Juan Carlos porque es capaz de mantener el rigor del discurso histórico con una prosa hábil, dinámica y extraordinariamente sugestiva. Eso yo creo que cualquiera que lo haya leído pues se habrá dado cuenta. Bueno, yo voy a terminar con una cita. Me gusta esta cita y además creo que tiene mucho que ver con lo que estamos comentando. Es la cita de un gran historiador, de maestro de historiadores, que es Marc Bloch, y que en un libro que además también es un libro que en muchos casos se ha utilizado casi como manual para iniciarse en los estudios históricos, que es su introducción a la historia, escribe lo siguiente, ¿no? Bloch dice: los hechos humanos son fenómenos muy delicados. Para traducirlos bien, y por lo tanto para comprenderlos bien, se necesita gran finura de lenguaje, se necesita un color adecuado en el tono verbal. Sin duda alguna, para mí, Juan Carlos de la Madrid ha conseguido en este libro, al igual que en otros muchos anteriores, el color adecuado. Yo creo que no puede ser mejor. Un color adecuado y una tonalidad que atrapa al lector en un relato fascinante, el relato de la vida de un edificio, pero también de la vida de la ciudad y más allá de la ciudad, y le proporciona a ese lector la emoción de unos acontecimientos próximos, unos acontecimientos cercanos que forman parte de su memoria sentimental, aunque ni siquiera sea avilesino. Creo que son ustedes muy afortunados de poder disfrutar de su lectura. Muchas gracias. Concejala y anfitriona, queridos Miguel y Vidal, muchas gracias por la catarata de elogios, en algunos casos excesivos. Muy buenas noches, señores y señores. Quizá alguno de ustedes pueda pensar que este acontecimiento, este evento de hoy llega tarde, por la detalle sin importancia de presentar hoy un libro que lleva 4 o 5 meses corriendo por kioscos y librerías, pero eso sería quedarse en la epidermis. Y este es un evento que va mucho más allá. Como dijo la concejala, es parte de la celebración del centenario del Palacio Valdés. Y este es precisamente el sentido del libro y el sentido de lo que pasa en la noche de hoy. La celebración en torno a un libro que es también la celebración del centenario del Teatro Palacio Valdés. Además, ténganse en cuenta que hoy es muy difícil concentrar a más de 6 personas y que con esto de la pandemia nosotros hemos intentado muchas veces, hasta en 3 ocasiones, presentar este libro y fue imposible. Y no sé yo, lo comentaba al entrar, si este libro fuese dentro de 15 días si podríamos hacer la presentación. En cualquier caso, es muy difícil, mucho para el mundo de la cultura, reunir a gente para hacer cualquier evento, cualquier espectáculo. Es uno, ya lo saben ustedes, no se lo tengo que decir yo, de los sectores de la economía y de la sociedad más castigados y más sacrificados por esto que nos invade. Y por otra parte, tampoco llega tarde esto porque estamos hablando del Teatro Palacio Valdés. Y al Teatro Palacio Valdés, el propio teatro, ha llegado tarde a casi todo en su vida, aunque fuesen los acontecimientos más importantes en los que se estaba jugando la propia vida. Ya saben que el Teatro Palacio Valdés ha tenido más desgracias que fortunas y más bajadas a los infiernos que subidas de telón.
Es eso que yo he escrito jocosamente, describiéndolo como la maldición del Teatro Palacio Valdés, que es una maldición semejante a la de la momia de Tutankamón. Semejante porque solo separa 2 años desde que Howard Carter y Lord Carnarvon entraron en aquella cripta y se supone, eso dicen por ahí, que luego van ustedes a mirar y no es así, que todos los que entraron allí, participaron de aquello, murieron en circunstancias extrañas. Están cerca en el tiempo, pero las 2 maldiciones difieren mucho. La del Palacio Valdés es mucho peor, es mucho más larga, es más sañuda. Y además no solo se ceba con la gente que se acerca al teatro, sino con el propio teatro. Lo ha ido persiguiendo a lo largo de toda su vida. Es como una de las comedias de enredo que aquí se representaron, en el que esa sarta de equívocos van siempre en contra del teatro. Como si no se puede entender toda esa serie de maldiciones más pequeñas que la maldición general, todas esas casualidades, esas conjunciones planetarias a veces, que van esmaltando la vida del teatro y siempre para mal. Ya saben ustedes, y se ha dicho aquí, que este teatro se concibió en el siglo XIX, cuando a finales de ese siglo XIX en Avilés pasaba todo bueno desde el punto de vista económico. Venían los capitales de América, llegó el ferrocarril, se construía un puerto nuevo y la burguesía que dirigía la ciudad, que dirigía aquel buque, no tenía un sitio elegante para reunirse, porque el teatro entonces era el centro sociocultural de la burguesía. No solo se iba a representar, se iba a representar y a representarse. Y no había, y para construir un edificio que estuviese acorde con lo que pretendían, tendría que ser un teatro, y un gran teatro a la italiana, si pudiera ser. Se unieron, aquella clase eran avilesinos, pero eran avilesinos muy exclusivos, impenetrables desde el punto de vista social, para hacer esto. Y en poco tiempo aquello progresó mucho con la iniciativa de Luanco y sus compañeros, y se construyó el teatro rápidamente. Se construyó después de colocar la primera piedra en 1900, ya saben, el último año del siglo XIX. Este es el último teatro del siglo XIX. Entonces, al poco tiempo las cañas se tornaron lanzas. Y cuando este teatro tenía la fachada, la trasera, las medianeras y estaba techado, menos mal, gracias al arte del arquitecto Manuel del Busto y al ingenio del ingeniero Eugenio Rivera, digo que todo se volvió mal. La crisis lo atrapó todo, una crisis terrible que paralizó la vida económica de Avilés y paralizó el teatro. Y el teatro, como tantas veces en su azarosa vida, se convirtió en una especie de zombi, un muerto viviente que estaba aquí, pero estaba sin acabar, no se sabía si había nacido o no había nacido realmente, y fue coleccionando verdín y goteras, como tantas veces en su vida, y estuvo a punto de caer en presa de un montón de ocurrencias, de parcelarlo, de derribarlo, de convertirlo en juzgado, que no sé yo cuál de esas ocurrencias es peor. Y en definitiva, solo un acontecimiento planetario, también luctuoso, terrible, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, hizo que se invirtiera la situación. Entonces, un afamado industrial, Ángel Fernández y compañía, que convenció a sus socios Menéndez y Botas para que se volviera a recuperar el teatro. Él se había hecho muy rico vendiendo carbón a los contendientes en la guerra y quería que le luciera. Será por perres, vamos a acabar el teatro. Y empezaron a acabarlo y pusieron el punto de mira en el agosto del año 1920. Y a partir de ahí todo iba bien, pero la maldición también corría bien, paralela a la vida del teatro. Con lo cual, cuando todo estaba listo, cuando no podía haber ningún retraso, llegaron 2 huelgas, 2 de la construcción. Las 2 podían amenazar el final del teatro. Una no era tan peligrosa, era de metalúrgicos, pero otra sí, lo era mucho, porque era de electricistas. Y esos electricistas pusieron en jaque la terminación en fecha del Palacio Valdés, porque además era una huelga asturiana de toda la región. No había control desde Avilés. Finalmente, in extremis, se consiguió librarse de aquello y por fin ya todo el mundo sabía que se podía inaugurar en fecha el teatro, pero no. Hubo una tercera huelga. Y además fue la peor de las 3, porque era una huelga del gremio del espectáculo, y no de Avilés, y no de Asturias, de todo el gremio del espectáculo nacional. Estaban empeñados
en hacer un sindicato único que pudiera defender los intereses de todos, desde el tramoyista hasta el maestro director de orquesta. Y para eso estaban enfrentados también a la patronal, especialmente a uno de ellos, a José Juan Cadenas, que había sido de todo, absolutamente de todo. Había sido autor, había sido productor, empresario y hasta Pigmalión de la Fornarina, a la que tiñó de rubio, hizo vencer como quiso por todos los teatros de España y parte del extranjero. Entonces se desataron las hostilidades. Se puso el punto de mira en cualquier evento importante que tuviese al teatro como protagonista para boicotearlo. Y el evento que apareció, vaya por Dios, en el horizonte fue un teatro que se decía que iba a ser muy lujoso y que en una villa de provincias, en Avilés, se iba a inaugurar. Pero resulta que eso ya era suficientemente malo. Cuando se dieron cuenta que la compañía del Teatro Reina Victoria, es decir, la de Cadenas, era la que iba a inaugurar el teatro, la guerra estalló en dos frentes y dos frentes a la vez. Fue una batalla crudelísima, porque los del Sindicato Único se unieron al Sindicato de Obreros Mineros de Asturias, al SOMA de Llaneza, incluso llegaron a un pacto para que no hubiese ni un camión que trasladase los bártulos de la compañía desde la Estación del Norte al teatro. Y parecía que no había manera de inaugurar el Palacio Valdés. Pero Cadenas era mucho Cadenas. Hizo saber a los suyos, a su compañía, a los músicos y a los actores, que si no actuaban en Avilés, a lo mejor no volverían a trabajar en Madrid. Y finalmente la cosa salió adelante. Y cuando ya estaba todo listo y los trajes estaban planchados para empezar la primera representación, se dieron cuenta las damas de Acción Católica que era la compañía del Reina Victoria la que iba a abrir el Palacio Valdés. Y la compañía del Reina Victoria, simplemente por ser la compañía del Reina Victoria, un teatro al que iba el rey frecuentemente, era una compañía impúdica, pornográfica, sicalíptica. Era imposible que inaugurase el Palacio Valdés. Y allí se desató una batalla, especialmente una batalla de opinión, que no impidió la inauguración del teatro, pero sí embarró el campo. De tal manera que el Palacio Valdés se inauguró, pero en toda España ya sabían que el Palacio Valdés era un nuevo teatro que había en Avilés, que era un nido de esquiroles donde se representaban obras pornográficas. Y evidentemente siguió adelante la cosa. En aquellos años 20 míticos de Avilés, los de la Atenas de Asturias, donde todo pasaba y que además eran felices, se supone, en todo el mundo, pues este teatro no pudo sobrevivir en los años 20. Tuvo que cerrar a mitad de la década. Porque claro, la compañía carbonera entendía mucho de hacer briquetas y de llenar bodegas de barcos para mandar a troche y moche. Pero resulta que no sabía montar espectáculos, no sabía de calles, de focos, de bambalinones, de cupletistas. De eso no sabía nada. Y entonces el teatro cerró hasta que se hizo cargo de la gestión del teatro una compañía de espectáculos de verdad. Y a partir de aquí el teatro sí que empezó a vivir una vida estable, pero llegó la guerra, que fue mala para todos, y para este teatro que se convirtió en sede de sindicatos e improvisado refugio antiaéreo. Y después de la guerra, la posguerra, que fue realmente terrible. Y el hambre se pasó en todos los sentidos aquí donde se alumbraban con velas algunas representaciones. Y ya en los años 50, que para Avilés fueron milagrosos, fueron los que el teatro alcanzó una velocidad de crucero muy importante, que en los años 60 empezó a decaer, porque en los años 60, es decir, después de 2 décadas de buena vida, el Teatro Palacio Valdés ya era un paquidermo, metido en un mundo donde los nuevos espectáculos, los nuevos locales de espectáculos como los cines modernos y la competencia imposible de abordar de la televisión no le dejaban espacio, con lo cual muy poco a poco, como otros teatros, fue caminando hacia el cementerio de elefantes donde depositó a tierra su marfileña osamenta. Y allí se quedó, también no se sabe muy bien si muerto o vivo, en una forma cataléptica, esperando que alguien quizá lo resucitase, pero para muchos estaba muerto y para otros tenía que morirse e intentaron rematarlo machacando sus cubiertas y abriendo paso a todos los elementos de la naturaleza para ver si se caía de alguna vez. Con esto llegó la democracia municipal. Y en la democracia municipal una ciudad que tenía todo tipo de carencias y de necesidades,
puso sobre la mesa, todos los grupos políticos vieron que restaurar el Palacio Valdés era una empresa que interesaba a la ciudadanía. Y se empezó un periodo muy confuso, muy difícil de narrar, se lo digo por experiencia, aunque esté muy cercano. En cualquier caso, lo que demostró fue que los avilesinos querían tener teatro y los políticos tuvieron que llegar hasta el final en la recuperación, porque si no lo hacían, en la calle, una comisión pro recuperación del Palacio Valdés les recordó que eso había que hacerlo. Y finalmente el teatro logró reinaugurarse 20 años después del primer cierre, 72, 92, 1900, 1920, y por fin parece que todas las maldiciones se ahuyentaron. Una programación inteligente de la que todavía disfrutamos a partir de 1992 puso este teatro en órbita y todo fue felicidad y contento desde el punto de vista de la programación. Todo no, porque cuando el año pasado se cumplían los 100 de la elevación del primer telón y había que festejar el centenario del teatro, resulta que todo se fue al traste por una pandemia mundial de nada, que paró la vida del teatro y toda la vida, y que además, díganme ustedes si no tiene que ver con lo de la maldición, porque solo se había presentado 100 años antes, con la gripe del 18 al 20, es decir, justo cuando se inauguraba el Palacio Valdés. Que yo creo que hay que sugerirle a la RAE que la definición de pandemia, que ponga no solo que es una enfermedad que afecta a muchos países y muchos de los individuos de esos países, y que le añada una cosa cuando el Teatro Palacio Valdés va a celebrar algo, porque si no, no hay pandemia. En definitiva, eso no pudo hacerse. Casi todo se paró. Todo menos este libro, que hoy tengo la enorme fortuna, creo yo, de poder presentar ante ustedes. Porque hablo del libro porque siempre lo fue. Fue un libro pensado en mi cabeza como tal, como libro, y que así intenté desarrollarlo hasta que Eloy Méndez, el entonces responsable de la edición local de La Nueva España, me ofreció la posibilidad de parcelarlo en entregas dominicales y publicarlo en La Nueva España. Me pareció una buena idea. Y hice el esfuerzo de parcelarlo y de adaptarlo al lenguaje periodístico y divulgativo. Y cuando llevábamos solo 3 entregas, llegó un confinamiento domiciliario que no sé si les suena de algo. Y resulta que yo esto, lo de la maldición, lo voy dejando caer por si acaso ustedes lo compran, ¿no? Llegó un confinamiento domiciliario que hizo que los periódicos cambiaran, se volvieron más flacos, no tenían casi publicidad porque ¿qué se iba a anunciar si nada había que hacer? Y en algunos de los responsables de la prensa flotó el convencimiento de que quizá a la gente no le interesaba más que lo que estaba saliendo en los periódicos, que era las amenazas, la muerte, el confinamiento, unos señores que aplaudían a las 8 en los balcones, pero que realmente no les interesaba otra cosa, por ejemplo, la historia del Palacio Valdés, y estuvo a punto de desaparecer la serie. Claro que para entonces ya era responsable de la edición local de La Nueva España, Covadonga Jiménez, que aquí está, y a la que debemos agradecer que este libro sea libro, porque si no, no hubiese acabado ni siquiera la serie periodística. Ella fue la que defendió que realmente en esos momentos era más importante que en otros contar otras cosas, que no la negrura y la pandemia. Y así la serie acabó en casi 40 entregas y todos los lectores pudieron disfrutar de la propia serie y también de las siempre certeras, imaginativas y coloristas infografías de Miguel de la Madrid, que aquí ha venido desde su lejano lugar de trabajo a desprecio de pandemias y cierres perimetrales para estar hoy con todos ustedes. En definitiva, el libro pudo salir adelante, como el Palacio Valdés salió siempre adelante, casi cuando no podía más. Y yo creo que eso ha sido por 2 razones. Primero, porque el teatro ha debido, si es que el teatro tiene un duende o algo así, ha debido apropiarse
de aquellas películas antiguas sensoriales de salvamento en el último momento, y aprendió a salvarse siempre en el último momento, que ya uno casi se pone del corazón con los acontecimientos del Palacio Valdés. Y en segundo lugar, y esto ya sin bromas es lo más importante, porque el Palacio Valdés desde el principio se convirtió en un avilesino más. Los otros avilesinos lo adoptaron, lo empadronaron aquí y lo defendieron. No en vano, el Palacio Valdés nació de la unión de un grupo de avilesinos muy exclusivo, ya les decía, impenetrable socialmente, pero bueno, era un grupo de avilesinos, era lo que había entonces, en la alcurnia avilesina, eran avilesinos, construyeron el teatro. Y luego otro grupo de avilesinos, cuando la cosa se ponía muy difícil, fue el que promovió la Comisión Pro Recuperación del Teatro Palacio Valdés a partir de 1986. Aquella comisión tenía tres figuras, era muy variopinta. Eran Raúl Trabanco, Víctor Urdangaray y Laura González, que aquí está, y le agradezco mucho que esté, porque ella me ayudó con sus recuerdos y sus recortes a poder reconstruir aquella parte. Les decía antes que aunque sea muy cercana, es muy difícil de narrar, es muy densa en acontecimientos y es muy difícil de reducir a un relato. A partir de entonces se abrió el teatro, pudieron los avilesinos disfrutar de otra manera, decía con una programación, aquí está Antonio Ripoll, que es el gestor de esa programación inteligente, austera y constante, que hizo que un teatro de provincias fuese el lugar donde estrenaban las compañías de campanillas de Madrid. Así se hizo este teatro y así fue su historia y así se refleja de alguna manera en este libro. Yo les dije que ha estado escrito durante el confinamiento, pero era realmente una idea que llevaba confinada en mi cabeza mucho tiempo, casi todo el que tengo de vida, tanto tiempo es, porque tanto a mi hermano Vidal, que es este catedrático tan serio que habló antes, también del libro y de su autor, muy certero ha sido en casi todo, pues a mi hermano Vidal y a mí, nuestra madre, ustedes la conocerán, es Raquelina, la fía de Polo, el de la Junta de Obras, y Laureana la Mazarica, conozco a todo el mundo, nos dijo desde muy tierna infancia que ella había conocido un teatro, iba a un teatro donde iba todo el señorío de Avilés, que estaba lleno de apliques, de adornos, de terciopelos, y que fue el poco edulcorante no racionado que ella pudo probar en su infancia en la amarga posguerra, cuando venía aquí a las funciones de infantil a ver al mocín de la película. Y nosotros salíamos a la calle y solo veíamos un edificio arruinado, renegrido, desconchado, medio muerto, a punto de besar el suelo. Por eso cuando en el año 86 y 87 yo pude entrar aquí, hice unas fotos, luego se repitieron por ahí mucho, muy famosas, del teatro destrozado, seguí después con el documental de la recuperación del teatro, y luego Vidal y yo hicimos ese libro que ya se ha glosado aquí, cuando Avilés construyó un teatro. Era un poco sacarnos aquella espina de aquel edificio que solo habíamos visto desde la calle y además no nos merecía excesivo crédito porque parecía eso, que se iba a caer en cualquier momento. Hicimos ese libro y lo pudimos después continuar, creo yo. Este libro espero que sea un digno continuador de aquel otro. Claro que no crean que me he olvidado de la maldición, porque cuando yo quise que todo el material que tenía se convirtiera en libro, lo fui a editar y busqué a alguien que me lo pudiera editar. Y claro, nadie en Avilés quiso apoyar el proyecto. Nadie. Tampoco es que la industria editorial avilesina dé para mucho. Es más, no existe, no hay una editorial libre en Avilés. Pero me dijeron, además, que estaba chiflado. ¿A quién se le ocurre editar un libro en el 2020? ¿Quién lo va a comprar si no puedes salir de casa a comprarlo? ¿Cómo vas a comprar un libro en el 2020? Pero claro, era cuando había que sacarlo y era cuando había que salir. Y entonces apareció Miguel Areces. Miguel lo ha dicho él, lo conozco desde hace casi un cuarto de siglo, desde el día que sin conocerme de nada me vino a buscar para que formase parte como miembro fundador de la asociación Incuna, que hoy es una asociación muy prestigiosa a nivel mundial, tengo que decirlo con orgullo, en la defensa y el estudio del patrimonio, especialmente en el patrimonio industrial. Y allí mismo, en unidad de acto,
firmamos el acta de bautismo no sobre una pila bautismal, sino sobre el capó de un coche que estaba en la calle. Y desde entonces hasta hoy. Pues bueno, fue Miguel el que vio que este libro sí tenía un auténtico recorrido. Le pareció que tendría interés no solo para los avilesinos, sino para los amantes del teatro, de la cultura, incluso para los interesados en el patrimonio. Y él fue el que se encargó de montar la infraestructura para que este libro pudiese editarse, en este caso en una imprenta gijonesa. Todo estaba listo, habíamos corregido las pruebas, el material estaba sobre las planchas de una imprenta una noche para que al día siguiente se empezase a tirar. Y se paró. Y no se pudo editar y pareció que el libro no iba a salir tampoco. Y entonces fue Miguel el que buscó una imprenta donde fuera, en cualquier sitio de España, que pudiesen editarlo. Lo encontró en Navarra, no crean que fue al otro lado de la esquina. Y allí se editó el libro con la calidad que pensábamos que se tenía que editar. No como estos que se editan muchas veces ahora, autoediciones, ediciones digitales, no. Un libro de los de antes, de artes gráficas. La parte gráfica, simplemente con que la ojean, verán que es de una enorme calidad. La parte artística es así porque hemos tenido la fortuna de contar con Juan Jareño, que está aquí, multipremiado diseñador, que ha sido un lujo para el libro. Es conocido como el Mbappé del Photoshop. Es un maestro en determinadas disciplinas que tienen que ver con el hacer un libro y otras muchas cosas. Gracias a él, a sus desvelos, a sus cabreos a veces, a su enorme paciencia, a su implicación con el libro, a sus neuronas y a sus dioptrías también, este libro ha podido salir adelante. Y se lo agradezco mucho, y se lo agradecerá el libro por siempre, y se lo agradecerán los lectores que tenga este libro. Espero que le haya merecido la pena, porque a nosotros, a todos, nos ha merecido la pena. Ya les decía al principio que este acto no llegaba tarde, porque no es un acto de presentación de un libro al uso, porque además soy de los que piensan que nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que la dicha de hoy para mí es muchísima, muy dichosa. Con lo cual a mí me da la gana ahora olvidarme de todo lo malo, olvidarme de las vueltas y revueltas, de las maldiciones, de los intentos de derribo, de los retrasos, de las malas casualidades, y quedarme solo con lo bueno. Y por eso hoy me siento muy alegre, me siento como si ahora mismo fuera a asistir a la primera representación de la temporada del Reina Victoria, como que sin que el que fuese a cantar fuese Al Jolson, por primera vez trayendo el sonido a Avilés y la segunda vez a Asturias. Me parece que soy uno de esos señorones que iba a bajar del auto para darse un homenaje aquí con cuchipanda y baile. Me siento como un niño con zapatos viejos de posguerra para machacar las tablas de general al grito de «¡Ala mocín! ¡Ala mocín! ¡Ala mocín!». Me parece que soy un directivo de la Sociedad Filarmónica a punto de ver cómo Iturbi inauguraba el famoso piano flotante Steinway. También me parece que voy a tomarme un café literario en las fiestas del Bollo, o que soy uno de aquellos que pudo asistir a las deliberaciones de los famosos entonces premios Vance Scandamo, o me parece que voy a asistir finalmente a la obra El imposible mayor, En amor le vence amor, que por cierto asistí, y que todo vuelve a nacer, porque realmente esa es la historia de este teatro, un constante volver a nacer, una resurrección constante. Y este libro la explica porque es algo así como el informe de un forense asombrado por la cantidad de veces que resucita el difunto. En eso, el Palacio Valdés gana por goleada a la momia de Tutankamón, sin duda. O sea que, ya saben ustedes, gracias a todo, gracias a todos, sobre todo los que están ustedes aquí hoy, este libro y el Teatro Palacio Valdés alzan nuevamente el telón. Ha sido un placer.